Em, entonces, lo que vimos la semana pasada, empezamos por la otra en realidad, que no la abrí. Vimos algo de qué era lógica digital y lógica analógica, ¿sí? Cuando era, estamos hablando de digital, cuando era analógico. Vimos el ejemplo de temperatura, que para mí es como el más claro, ¿no? En donde vemos que la temperatura varía lógicamente y si nosotros queremos esto, colocarlo en un sistema, no podemos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros sistemas no tienen memoria infinita, yo no puedo infinitamente tomar temperaturas con infinita resolución e infinitamente seguido esas tomas. Entonces hay que discretizar, ¿sí? Esa discretización nos lleva a valores como este tipo, ¿no? En donde yo tengo determinada cantidad de muestras por hora de temperatura, por minuto, por segundo, o por lo que sea, según la aplicación en la que yo esté trabajando. Y a su vez, la temperatura también tiene una discretización en cuanto al valor. Si yo no tengo infinitos decimales después de este 20, no sé, 7, 5, 3, 4, 8 grados, sino que tengo uno, 2, 3 decimales dependiendo de lo que yo estoy midiendo y cómo lo estoy midiendo. Pero entonces, esa es la forma en la que yo puedo almacenar los datos y puedo trabajar con variables analógicas en el mundo digital, ¿sí? Después habíamos hablado de esta cuestión de que era alto, que era bajo, que era cero y que era uno, ¿no? En donde teníamos siempre nosotros decimos y charlamos ahí en que hablábamos de transistores, ¿no? Que todo estaba construido con transistores, que los transistores eran los encargados de dejar pasar o no la corriente, ¿no? Que iban de corte a saturación. Entonces, nosotros estamos hablando de lógica binaria, estamos hablando de cero y uno, pero atrás de eso hay voltios, ¿sí? ¿Cuántos voltios hay del cero y el 1? Bueno, hay unos rangos de tensión que son los válidos, ¿sí? Hay un rango para el bajo que arranca desde probablemente el cero, si yo estoy trabajando con lógica con tensiones positivas, arranca del cero y termina en algo parecido a 2 voltios, 1,5 voltios, depende de la tecnología. Después hay una zona en donde era inaceptable trabajar, que era claramente los 2,5 voltios, yo estoy trabajando con 5 voltios, en donde mi sistema lo puede tomar como cero o como uno. Entonces, para evitar que quede ahí como cero o como uno, no es recomendable, no se puede ponerle 2,5 voltios a un sistema digital. Si estoy hablando de un sistema digital de 5 voltios, ¿sí? Y de 2,5 voltios hacia arriba, tengo lo que es el nivel alto, ¿no? En donde ahí sí, cuando yo le pongo un uno, cuando yo pongo 3 voltios, el sistema dice que es un uno. Cuando pongo 5, el sistema dice que es un uno. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, después hemos visto, sí, en donde veíamos que con los transistores podíamos formar compuertas. Estas compuertas son como el elemento principal y el básico de la lógica digital, en donde eh, podemos combinarlas para generar nuevos circuitos, ¿sí? Podemos combinar estas compuertas para generar sumadores, multiplexores, eh, flip-flops, ¿sí? Todo eso combinado genera sistemas más complejos. Esos sistemas complejos son los que le dan entidad a un microprocesador, ¿sí? En realidad es lo que estamos haciendo es eso.
Estamos trabajando con un sistema en donde abajo hay transistores unidos, trabajando esos transistores entre corte y saturación, o sea, digitalmente. ¿Se acuerdan que los transistores tienen otra región más? Que ya esto lo van a ver en electrónica, que es la región activa, entonces el transistor puede amplificar. Bueno, nosotros no estamos usando esa parte del transistor, sino que estamos usando la parte de dejo pasar o no la corriente. Ese dejar pasar o no la corriente me permite eh, controlar justamente cómo funciona. Y ya vamos a ir viendo cómo a partir de estas compuertas y unir estas compuertas y la unión de estas compuertas, tenemos este control de cómo circula la corriente y qué puedo hacer con eso. Más o menos, ¿te se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Vimos la compuerta NOT, que era la más simple de todas las compuertas, en donde teníamos un cero a la entrada, salía un uno, poníamos un uno a la entrada, salía un cero, ¿sí? Tenía ceros y unos como entrada, o sea, como entrada cero y uno, que son las... A ver, ¿cuántas posibles combinaciones de entrada tengo acá? Y dos, ¿sí? Puedo poner un cero, puedo poner un uno, no puedo poner otra cosa. Bueno, ¿y qué tengo a la salida? Esta expresión lógica, ¿no? En donde teníamos que la salida X era igual a negado. Si A es la entrada, la salida es A invertida. ¿Sí? Acá se ve el diagrama de funcionamiento de eso. ¿Sí? Entonces, cuando yo conecto, cuando yo tengo un cero acá en la entrada, a la salida tengo un uno. Cuando este cero acá en el tiempo uno se convierte en un uno, en el tiempo uno esto se convierte en un cero. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cómo es? ¿Lo puedes repetir eso? Por favor. Sí, claro. Esta compuerta tiene dos transistores adentro y lo que hace es invertir la entrada. Entonces, si yo le pongo un uno acá, me va a salir un cero en la salida. Si le pongo un cero en la entrada, me va a salir un uno en la salida. Obviamente esto no lo hace mágicamente, ¿sí? Si yo le pongo 0 voltios acá, los 5 voltios que salen de acá es porque esto tiene alimentación por otro lado que me está conectando. En realidad lo que hace la compuerta es conectarme o masa o tierra o 5 voltios a la salida. ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo un cero acá, sale un uno en la otra pata. Cuando pongo un uno, sale un cero. ¿Sí? Acá vemos eso mismo dibujado en un diagrama de tiempos. ¿Por qué? Porque fíjese que acá en el eje vertical tendría el voltios y en el eje horizontal tengo tiempo, ¿sí? Segundos. Entonces, fíjense que en este punto, apenas arranca, en el eje vertical tengo cero, ¿sí? 0 voltios. Sigo teniendo 0 voltios. ¿Qué es lo que voy a tener a la salida si yo tengo 0 voltios a la entrada? Y 5 voltios, o sea, un uno, ¿sí? Eso es lo que está mostrando este gráfico acá. Que de este nivel bajo se transforma en este nivel alto a la salida. En el T1, o sea, en el instante uno, esa compuerta cambió la entrada. ¿Sí? Lo que yo le estaba mandando a la compuerta lo cambié. Le puse 5 voltios. Y le puse un uno. Entonces, a partir de ese momento, mi compuerta, que estaba teniendo un uno porque venía con un cero a la entrada, lo estaba invirtiendo a uno. A partir de ese momento, mi compuerta bajó el nivel y tengo un cero lógico. ¿Sí? Acá tengo Estamos, un uno hasta T2. ¿Cómo? estamos. Ah, genial. Entonces, de esa forma, yo tengo mi diagrama de tiempo. Esto no lo vamos a trabajar bastante, estos diagramas. ¿Sí? Explican bastante bien y podemos trabajar en cómo mi circuito funciona. Después tengo una expresión lógica, que es la que me determina matemáticamente el funcionamiento de mi compuerta, ¿no? Esta expresión lógica dice que X, bueno, acá me faltó poner X a la salida y a la entrada, ¿no? Entonces, X, que es la salida, es igual a negado, ¿sí? Esta raya acá arriba decía que se negaba la de entrada. Este era el chip que habíamos hablado, ¿sí? Está fácil esto, ¿no? Duda hasta acá no hay ninguna. No, profe, 10. Aquí caso real.
¿Cómo, Jara? Que a qué caso real o a qué dispositivo se puede aplicar esto. A todo. Esto se aplica a todo. Eh, Cuando yo estoy trabajando, a ver, hay como dos formas de resolver problemas, ¿sí? Eh, Puedo resolver un problema poniendo un microprocesador o puedo resolver un problema poniendo solamente electrónica sin ese microprocesador. O puedo usar esa electrónica para construir un microprocesador que solucione el problema. Hay como varias alternativas. Eh, yo, cuando estoy usando un microprocesador, adentro hay estas compuertas que estamos viendo ahora y nada más, no hay otra cosa. ¿Sí? Con estas compuertas se arma todo. Si yo uso como usuario de esto para resolver un problema, un microprocesador, tengo una demora, ¿sí? Tengo una demora. ¿Por qué tengo una demora? Porque si se acuerdan cómo funcionaba el Arduino, ¿qué hacía? Una instrucción por vez, ¿no? Entonces yo tenía que decir, lee la entrada. Si la entrada es mayor a tanto, o sea, si la entrada es uno, hace esto. ¿Sí? Tengo tres instrucciones ahí. ¿Cómo funciona eso? ¿Sí? Tengo que ir. Esto es algo lo vimos cuando lo vimos en herramientas digitales, ¿no? Yo tengo que ir. El program counter que me dice qué instrucción tengo que ejecutar, me dice, tenés que ejecutar la instrucción que está en el lugar de memoria tanto de la memoria de programa. Voy a la memoria de programa, busco esa instrucción, la traigo, decodifico y me dice, esta instrucción me dice que tengo que leer la patita de entrada. Configuro mi sistema para leer la patita de entrada. Traigo el valor de la patita de entrada a un registro. Después comparo el valor de la patita de entrada con el uno y ejecuto el if. Después enciendo la patita de... ¿Sí? Tengo al menos tres instrucciones en C para hacerlo. Esas tres instrucciones en C para hacerlo se traducen en 20 instrucciones en Assembler para hacerlo. ¿Me siguen en lo que estoy diciendo? ¿Cómo era? Esas tres instrucciones en C. Nosotros programamos el Arduino en C. ¿Sí? Sí. Esa programación de Arduino en C, cuando yo pongo compilar, acuérdense que eso se compilaba y se guardaba en código máquina, que es lo que entiende el Arduino, lo que entiende un microprocesador, ¿sí? En ceros y unos. Bueno, el cero y uno, para no verlo tan feo, tiene como unas etiquetas que en Assembler, pero básicamente es lo mismo. Entonces, eh, cuando, cuando yo hago ese programa, tengo 10 instrucciones para resolver. Mi microprocesador tiene 10 instrucciones para resolver. Esas 10 instrucciones se ejecutan a la velocidad del clock, ¿sí? Del micro. Entonces, esas 10 instrucciones se ejecutan en un milisegundo, pongámosle, ¿sí? Entonces, yo tengo un milisegundo desde que se cambia la patita de la entrada hasta que se prende la patita de la salida. ¿Me siguen? Sí. Bien. Si yo resuelvo eso con un microprocesador, tengo el milisegundo ese que tengo ahí. Para la mayoría de los casos, un milisegundo no es nada y no pasa nada. Si yo estoy regando el pasto y lo estoy diciendo que se riegue un milisegundo más tarde, es más o menos lo mismo. En algunas aplicaciones eso no es así. ¿Sí? Un milisegundo es mucho tiempo. Entonces, en lugar de hacerlo con un microprocesador, le pongo lógica directamente. ¿Sí? Le pongo circuitos directamente que hagan eso. Entonces, lo único que tengo es algo que se llama, que todavía no hemos visto, que es algo que se llama demora del tiempo de propagación, que es lo que cambia lo que demora la compuerta en cambiar de cero a uno cuando se cambia la entrada. ¿Sí? Entonces, mi circuito queda mucho más rápido. Obviamente que Estamos- tiene algunas complicaciones, como yo puedo reprogramar mi microprocesador para hacer otra cosa. Cuando yo diseño un circuito, no lo puedo lo tengo que rehacer si quiero que haga otra cosa. ¿Sí? Pero la ventaja es que se hace mucho más rápido. Entonces,
Si lo que yo quiero hacer es más rápido de la velocidad de un microprocesador, no me queda otra que aplicar directamente esto, ¿sí? A hacer eh, desarrollos en donde el hardware resuelve el problema y no el software. ¿Se entendió eso que acabo de decir? Sí, profe. Sí, Entonces, profe. aplica- aplicaciones de esto un montón. Se usó mucho hace un tiempo atrás. Todo se hacía con esto porque los microprocesadores eran malos, eran caros, poco acceso, para cosas simples no tenían sentido. Entonces se usó mucho esto hace unos años. Después medio como que se tapó con el microprocesador. Sí, el microprocesador resolvió un montón de cosas, entonces esto se dejó de usar. Y ahora estamos en un momento que se está volviendo a usar, porque la velocidad del microprocesador no es suficiente. ¿Sí? Por más que yo le ponga un buen microprocesador, por más que ponga esas demoras de milisegundos, yo no las puedo tener. O sea, el ejemplo que ahora me viene a la mente es eh, la parte del frenado de emergencia del auto, por ejemplo. ¿Vieron los autos nuevos que tienen ese asistente de frenado de emergencia? Sí, Que tienen, en el paragolpe tienen como un radar y frenan si me estoy acercando al otro auto. sí, sí, Eh, profe. bueno, eso no está hecho con un microprocesador que esté leyendo y mirando y demás. Está hecho con otro tipo de circuito que es este. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomarme 10 milisegundos para tomar decisiones. ¿Por qué no puedo tomarme 10 milisegundos? Porque Tarda Que tengo que mucho en frenar chocar. antes. Claro, porque tarda mucho en chocar, entonces necesita algo más rápido. ¿Cuál es la solución? Y bueno, no tener un microprocesador, no tener un programa. ¿Por qué? Y porque con eso vos te garantizás que la única demora es esto de las tiempos de propagación de compuertas. Y estamos hablando de 1000 veces menos. ¿Sí? Esto de las tiempos de propagación de las compuertas están en los nanosegundos. Y cualquier cosa que quiera hacer con un micro no me escapo de los milisegundos. ¿Sí? Entonces, eh, son como varias veces menos, ¿no? O sea, directamente pones una compuerta que trabaje autónomamente para, para trabajar en el orden de los nanosegundos, en vez de Sí, poner todo un sistema. en realidad termina siendo más Directamente complejo, pones una compuerta. pero sí, no es Sí, es profe. un circuito como el que vimos. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos esto de la lógica 2 de 3 y demás? Ya lo vamos a repasar igual. Pero lo que pones es esto que estamos viendo acá, que es el chip este grandote con las 8 patas estas de cada lado y 7 patas de cada lado y demás. Esto sí ya no se usa más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es grande, porque es pesado, porque ocupa mucho espacio. Lo que se usa ahora son, se hacen circuitos a medida. Yo desarrollo mi circuito y ese circuito lo fabrico en un chip, pero no es un microprocesador. Junté todas estas compuertas que estoy hablando, las junté, las conecté y las metí adentro de un chip especialmente diseñado para eso. Entonces no tengo software Claro, no es adentro de un ese chip, enlatado, ¿cómo? no es algo enlatado, sino algo particular para cada uso. Es algo desarrollado para eso. Entonces yo en ese Claro, desarrollo hago mi circuito que sirve únicamente para eso y a partir de ahí ese es el que pongo en mi sistema. ¿Sí? claro. Siempre están asociados a un microprocesador. ¿Para qué? Y muchas veces para configurarlo. Entonces yo desde el microprocesador le puedo setear alguna cosita de sensibilidad, de cosas así, pero cuando pasa eso, o lo activo o lo desactivo el sistema, además, lo hace un microcontrolador. Pero la resolución del problema la hace directamente la hace directamente
esta lógica sin Desarrollo pasar por lógico, microprocesador. claro. En este caso, Entonces, frenar más rápido. claro, en este caso frenar no lo hace el microprocesador, ¿sí? No tengo una especie de Arduino ahí que me hace frenar el auto. ¿Por qué? Claro, Y porque es lento eso. Entonces lo resuelve automáticamente el sensor con esta compuerta. Pero es algo que sirve claro, únicamente para frenar autos. Yo no puedo meter eso en otra cosa y reprogramarlo. ¿Sí? Sirve para mi aplicación particular, en mi circuito particular y es un chip que hice a medida. Eh, claro. entonces, por eso es que este tipo de chip del que le estoy mostrando no se usa más, no se fabrica más, solamente lo usan los estudiantes que aprenden a hacer sistemas digitales y se los cobran, si los consiguen, se los cobran muy caros. ¿Sí? Por eso es que no hacemos prácticas de esto en el laboratorio porque no tiene sentido hacerlo con esto realmente. Es hacerle gastar un montón de plata en estas compuertas que no van a usar nunca más y capaz que le cobran 2.000 pesos por estas compuertas NOT que deberían valer 20. ¿Sí? Son muy baratas, pero se las cobran más cara que otra cosa porque solamente la compran los estudiantes, entonces se abusan ahí. Eh, ¿Y en algún lugar no lo podemos encontrar, profe? se pueden No encontrar, se puede. eh, se pueden encontrar, pero a ver, no sé cuánto valen ahora en Mercado Libre estas compuertas. Yo quiero comprar una compuerta NOT. Pero, por ejemplo, Eh, en un tele viejo. no, para que estén así en este formato, que vos las puedas sacar y las puedas usar, tenés que irte a un circuito muy viejo. Sí, Eh, y vas a encontrar, bueno, puede ser un circuito más nuevo, pero vas a encontrar una sola, si no tenés miles de cosas. claro, claro. Eh, entonces, bueno, a ver. Claro, miren, claro, una locura lo que están pidiendo esto. Acá, por ejemplo, uno que un pack por 10 compuertas AND, 38.000 pesos. Claro. Me parece una locura gastar 4.000 pesos por cada 5.000 pesos. Fíjense acá, sí, sí vale 3.000 pesos cada uno de estos chipsitos. Y para hacer algo Claro, tenemos que ponerle 10, claro, ¿sí? Para un circuito lleva 10 compuertas más o menos. Entonces van a gastar una fortuna. Y para este circuito llevo compuertas OR, para este otro circuito llevo compuertas AND, para este llevo compuertas NOT. Entonces les voy a tener que hacer gastar 100.000 pesos para armar los circuitos y realmente no tiene mucho sentido. Nos quedamos con el sí, simulador y trabajamos ahí. ¿Cómo se hace ahora? A ver, esperen que por acá tengo esto que les voy a mostrar ahora, es lo que deberíamos tener. Se alcanza a ver. ¿Se ve ahí? Sí. sí, Esperen que deje de compartir. Esto, que está acá, es una FPGA. Este chip de acá al medio, bueno, este chip de acá al medio, el que está puesto acá en diagonal, esa es la FPGA. ¿Qué es lo que es una FPGA? Eh, adentro tiene algo que se llama LUTs, ¿sí? Que son como unidades de compuertas, así como suena, ¿sí? Tienen, tengo NAND, NOR, NOT, ¿sí? Metidas en unas unidades. Y yo lo que puedo hacer desde la PC con el software es manejar la interconexión de esas unidades. Entonces yo tengo un montón de compuertas dentro de este chip y puedo manejar la interconexión. Entonces termino haciendo algo parecido a desarrollar un chip a medida. ¿Sí? ¿Se entiende esto que les acabo de decir? sí, Yo programo, es medio loco, pero es así, yo programo el hardware. Entonces, adentro de ese hardware, yo puedo generar
estos circuitos, que no son un microprocesador, que no tiene software, yo programo cómo se conectan adentro y cuando lo uso tengo las ventajas de usar estos chips directamente, ¿sí? La velocidad esa de los nanosegundos que habíamos hablado. Sin ese problema de... ¿Cuál es el problema? Deberíamos tener estas placas para jugar y para hacer las prácticas con estas placas. El problema es que estas placas son muy caras. No se consiguen en Argentina. A ver si yo busco acá en Mercado Libre que hay. Claro, sí, la más barata vale 125.000 pesos y son viejas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no es como un Arduino que lo usa todo el mundo y después nos sigue, lo podemos seguir utilizando. Estas placas y sirven únicamente para, o sea, nosotros las usamos únicamente para esto. Después no las vas a usar en el proyecto final de la carrera, no la vas a usar en, no sé, para regar tu patio, digamos, ¿no? Como si lo harías con el Arduino. Entonces, no le puedo hacer comprar algo de 150.000 pesos para usarlo en un par de prácticos de sistemas digitales, ¿no? Por lo cual eso nos mantiene dentro del simulador. Pero la lógica que vamos a usar es la misma y lo que vamos a trabajar es lo mismo, así que no se preocupen por eso. Y después nos metemos un poco en el Arduino como para que las prácticas, para hacer algo de práctica ahí. Pero sabiendo esta diferencia, ¿no? Que no es exactamente lo mismo a lo que estamos pensando nosotros. ¿Estamos claros? ¿Entendido lo que les dije? Sí, profe, clarísimo. Sí, profe. Genial. Entonces volvamos acá. Eh, bueno, habíamos visto el compuerta NOT, que lo que hacía era esto, cambiar la entrada por la salida. Habíamos visto la compuerta OR, que la compuerta OR lo que hace es una suma lógica, ¿no? Es decir, si yo tengo un cero acá y un cero acá, un cero en la entrada A, un cero en la entrada B, la salida es un cero. Si tengo un uno en la entrada A, un cero en la B, la salida es un uno. Si tengo un cero en la A, un uno en la B, la salida es un uno. Y si tengo un uno y un uno, la salida es un uno. ¿Sí? Esta tabla de verdad es lo que me dice que pasa. Acá tengo el diagrama de tiempo, que es más o menos lo mismo que hicimos con el otro, y se los muestro. Y acá tenemos la expresión lógica, ¿sí? Una suma lógica. Acuérdense que una suma lógica no es lo mismo que una suma algebraica, ¿sí? La suma lógica, uno más uno nos da uno, porque es un estado lógico, no es matemática esto. Entonces, eh, es- esto es la tabla de verdad con la suma lógica y el resultado. ¿Sí? Esto está claro, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Bien. El chip, la AND, que era la multiplicación Multiplicación. lógica. Sí, la multiplicación. Yo acá tengo un uno. Fíjense que esto, a ver acá, mi tabla de verdad es A por B. Entonces, cero por cero, cero por uno por cero, uno por uno. Y acá teníamos los resultados. ¿Sí? Después teníamos la compuerta, la AND en el chip. Después tenemos la NOR. Que la NOR no era ni más ni menos que una OR a la que le pegamos una NOT a la salida. ¿Sí? Se usa tanto que la hicieron una sola compuerta. ¿Qué es lo que hace? Y bueno, La lo mismo que inversa. la OR, nada más que la salida la invierte. Nos damos cuenta por este simbolito, ¿sí? Fíjense que la OR era este símbolo de acá, este redondelito acá a la salida nos dice que es una NOR, ¿sí? Eh, entonces, bueno, esto ya después lo vemos. Lo que voy a tener es, en esta columna tengo la OR y acá tengo la negación de la OR, o sea, la NOR. Y es dar vuelta a los valores de salida, ni más ni menos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Está claro. Viene la NAND. Bien. De 10, profe. Viene la NAND, que era lo mismo que la AND, nada más que con un NOT a la salida. Y lo que hacía era multiplicar y después invertir. Después teníamos la Claro. XOR.
que el XOR era como una OR, nada más que en el caso de que sean los dos uno, la salida era cero, ¿sí? Por eso se llama OR exclusiva, por eso XOR. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Está claro. Está claro, esas son todas las compuertas que hay, no hay más compuertas. Listo, se terminó la discusión. Con esto se fue a la luna, digamos, ¿no? No hay otra cosa. Ahí tenemos todas las respuestas lógicas. Acá están todos los circuitos lógicos del planeta alguna vez concebidos, están hechos con esto. No hay otra cosa. Eh, ¿Cómo se hace? Bueno, hay que combinarlos, ¿sí? Hay que trabajar mucho para que esto funcione. Y hay que ponerle miles de millones de transistores, miles de millones de compuertas para que hacer cosas complejas, ¿sí? Yo les dije que esto generaba una... Las compuertas generaban un bloque más grande, que esos bloques más grandes se unían, esas uniones forman sistemas y llego a todo un microprocesador, ¿sí? Pero yo le estoy diciendo que cada una de estas compuertas tiene, depende cuál, pero andan entre los 2 y 4 transistores cada una. Y un i7, por ejemplo, tiene 3 trillones de transistores. Es decir, que tiene algo así como, no sé, pongámosle un trillón de compuertas adentro. ¿Sí? ¿Se entendió esa lógica? Una banda. Claro, o sea, no es que uniendo 4 compuertas ya tengo un microprocesador. Claro, con un Pero lo único que hay cablecito, adentro son compuertas. claro, cablecito y dos chips de esto y ya, no, falta un No, montón. pero sí está hecho con esto. No Está hay otra claro. cosa. No hay magia. ¿Sí? ¿Cómo funciona un microprocesador? Con esto. Lo puedo hacer en protoboard con estos chips y me va a quedar un medio grande circuito. ¿Sí? Eh, pero empezaron con los primeros, el 8008, que fue el 4004 en realidad, que fue el primer microprocesador. Ese andaba por los 300 transistores, 400 transistores, una cosa así. No eran muchos. No hacía nada ese chip, pero bueno, era un microprocesador. Y arrancaron desde ahí. Después fueron complejizándolo hasta lo que tenemos ahora, que es increíble, pero bueno, adentro es esto, no hay más ciencia. Eso es lo que quiero que quede el mensaje, ¿no? De que no hay magia dentro de las computadoras, es simplemente transistores interconectados. Muchos transistores, pero transistores. Bien, eso vimos la semana pasada. Y después vimos... eh, este será. Sí. Eh, tenemos la ecuación, digamos, o sea, acá dice obtener la ecuación. ¿Por qué dice obtener la ecuación? Porque si cada una de estas compuertas hace algo matemáticamente, podría yo obtener la ecuación final de esto, ¿no? ¿Por qué? Y porque acá tengo una AND. Esta AND, ¿qué hacía? Multiplicaba. Entonces, ¿qué voy a tener acá a la salida de la AND? A por B por C. ¿Sí? Acá, ¿qué voy a tener? Y A más B. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué voy a tener? A por B por C por A más B, todo eso negado. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, Profe. profe. Complicado, pero sí. Entonces, ¿cómo, Jano? Nada, nada, entiendo, pero sí. ¿Qué Eh, recta es NAND? ¿Es AND? La que tiene la claro, pancita recta. estas son las AND Esa es AND y la y otra estas son las OR. es. Esta es OR. OR, Bárbaro. esta que está acá con forma de flecha es OR. Esta que tiene forma de flecha y con un redondelito al final es una NOR. ¿Sí? Ujú. Y esta que está acá Y ahí una es nota. una NOT. Una nota. Sí. Y listo, no hay más misterio. Nos faltaría una XOR, si quieres, pero es raro encontrar una XOR en los circuitos. ¿Sí? No es tan fácil.
Las más usuales son estas. Las más usuales son estas y con esto se arma casi todo. La Exorti tiene algunos usos particulares que alguna vez veremos, pero no es de lo más común. Claro. Eh, bien, entonces, ustedes dirán, ¿para qué me sirve una ecuación de un circuito? Bueno, porque si yo quiero trabajar y quiero solucionar problemas, voy a tener ecuaciones. Entonces yo las ecuaciones las voy a tener que transformar en circuitos. ¿Sí? No sé qué tanto habíamos entendido y qué tanto habíamos podido trabajar con esto que era la lógica de estados de tres. ¿Qué tan claro quedó esto? Yo lo entendí como un sistema de control en donde cuando se prenden dos sensores, ahí te da más probabilidad de error. Sí, en realidad, más que un sistema de control, y no hay probabilidad acá. Acá lo que estamos haciendo es determinando si prendemos una alarma o no. ¿Sí? Yo decido, esto es como un ejemplo que se me ocurrió traer a mí, pero podría ser cualquier cosa. Tengo entradas, tengo una salida, y yo quiero que tenga un funcionamiento particular. ¿Sí? No sé, si yo quisiera que con cualquier entrada se prenda la salida, bueno, las pongo en paralelo las entradas y cualquiera me va a prender la salida y listo. No tengo que hacer nada acá en el medio, no tengo que poner ninguna cajita. Esa es como mi ¿Sí? duda, Si yo profe. quiero que... ¿Qué es lo qué es lo que querría hacer yo para poner algo en la cajita de... O sea, ¿qué me cambiaría? eh, yo tengo que resolver problemas. O sea, a mí me dicen, la lógica 2 de 3 venía de esto de la triple redundancia, ¿no? En donde si dos sensores se prenden, o sea, la verdad es lo que dicen dos sensores. ¿Sí? Si hay dos sensores que dicen fuego, no importa lo que diga el tercero, se va a prender la alarma. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Por Sí, qué? Porque Sí, yo sí, quiero que eso perfecto. pase. sí, Porque mi problema requiere que pase eso. ¿Sí? Es lo que habíamos hablado. Esto estaba puesto en lugares en donde es crítico. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, no sé, qué sé yo, medir la temperatura del reactor y pongo un sensor de temperatura y mido la temperatura, no puedo estar realmente seguro que esa es la temperatura o está roto el sensor. ¿Sí? Si yo pongo un termómetro y me dice 100 grados, y siempre me dice 100 grados, a lo mejor hay 100 grados, o a lo mejor se me rompió un sensor y me quedó en 100 grados, ¿o no? Entonces, para bajar el margen de error, agregar sensores y mientras Claro, más le tenga pone otro cuatro, sensor, claro, le claro, pone otro sensor. Dice, bueno, yo para estar seguro quiero dos sensores. Si los dos te dicen 100 grados, fantástico, listo, hay 100 grados. Y si uno te dice 100 grados y el otro te dice 200, ¿cuál es el que se rompió? no sabe. No lo sabe. Entonces le pone un tercero. Si dos te dicen 200 y uno te dice 100, bueno, listo, hay 200. Si dos te dicen 100 y uno te dice 200, listo, hay 100. Claro, o sea, por El tercero mayoría siempre. desempata, siempre por mayoría. El tercero desempata. Es un sistema de votación. Votan, ¿sí? Entonces, con eso, la posibilidad de error baja muchísimo. Entonces, en todos los sistemas críticos, tengo esta triple redundancia. Bueno, en todos los sistemas críticos que el monto me lo permite, ¿sí? Que el costo me permite tener triple redundancia. ¿Debería tener triple redundancia en el sistema de frenado del auto? Y probablemente lo tengo y no. No tengo tres radares y un sistema de emergencia de votación. Tengo uno solo. En los autos súper caros. En los autos comunes no tengo. Ni siquiera uno. ¿Sí? Bien. Claro que a veces también es ¿Entendió esa peligroso parte, que no? esos sistemas ¿Cómo, anden Jaro? mal. O sea, en el sentido de que no solo que anden de menos, sino que anden de más. ¿Qué voy a decir que frene cuando está lejos de Claro, otro por auto? ejemplo, que ande mal y frena de emergencia, no sé, venía una avenida 60 y frena sin Y querer, sí, también no choca, pero chocan atrás, por ejemplo. claro, y sí. Sí, sí.
Podría pasar. Una cosa es que Profe, pase, sí, también podés tener sensores en una máquina, por ejemplo, que cuando vos metés la mano, o sea, pase de uno pase a cero y ahí no me separe todo, sí, con un solo claro, sensor. sí, sí, sí. Podés hacerlo con un solo sensor. Por eso, a ver, hay cosas que tiene sentido poner esta triple redundancia y cosas que no. Entonces, en en un avión, y sí, claro que tengo que tener tres computadoras de vuelo, pues si se cae el avión, mueren 400 personas. El avión vale miles de millones de dólares, bueno, no miles, cientos de millones de dólares, y, y entonces puedo justificarme poner tres computadoras de vuelo. No le puedo poner tres sensores de frenado no sé, a la Hilux, porque tres sensores de frenado a la Hilux significa triplicar el precio del paragolpe, ¿sí? Son súper caros esos sensores de frenado, pues son sensores láser, ¿sí? Son unos láser que rebotan y cuando vuelve mido cuánto demora en ir y volver y con eso calculo la distancia. Así funcionan esos sistemas, ¿no? Por eso que fíjense que abajo del paragolpe, los que tienen esos sistemas tienen como una cajita negra abajo del paragolpe, medio de plástico, ese medio translúcido, negro medio translúcido. Fíjense cuando encuentren uno de esos, o si van al concesionario a comprarse una Hilux 0 kilómetros ahora, eh, no sé, digo, a lo mejor alguno va. eh, Tienen esa caja en el paragolpe. ¿Por qué? Porque en algún lado le tengo que poner el sensor que mida la distancia del auto de adelante. Y está ahí abajo en el paragolpe. Si, si le pongo tres cajas, triplico el precio del paragolpe. Ya es cara la Hilux, si le pongo tres sensores de eso, se me va el precio. Entonces dicen, bueno, supongamos que va a funcionar el único que le ponemos. Y así va. Profe, ¿y una compuerta puede fallar? Todo puede fallar. Todo puede fallar. Hay algo que se llama confiabilidad de estos sistemas, que es cuántas veces falla por millón de operaciones, ¿sí? ¿Por qué puede fallar una compuerta? Eh, Se quemó, ¿sí? ¿Por qué se quemó? Porque una sobretensión, entonces, entonces ¿qué se hace? Es poco probable que falle justo en el momento que vos lo vas a necesitar. Entonces, lo que se hace es monitorear de vez en cuando si está funcionando bien, ¿sí? Si no está funcionando bien, te da una alarma y listo, vos lo arreglás antes de chocar. Vos te fijas que esté funcionando todo el sistema, ¿sí? No sé, vas y medís la distancia una vez cada tanto. Y si te devuelve un valor, es que está andando el sistema, que mide distancia, ¿sí? Entonces, te podés quedar relativamente tranquilo de que está funcionando el sistema de completo. Si vos vas a medir distancia y no te devuelve nada, bueno, levanta una alarma de que el sistema no está funcionando. No estaría bueno que vos lo vayas a usar o a verificar si funciona únicamente en el caso de que necesitas que frene, ¿sí? Em, entonces, tenés problemas para que estos componentes fallen. Bueno, hay problemas de que se quemen los componentes, hay problemas de ruido, ¿sí? Vieron que ustedes cuando prenden un motor cerca de algo eléctrico, o electrónico en realidad, empieza a hacer cosas raras, ¿no? Nos damos más cuenta sobre, eh, no sé, por ejemplo, en los televisores, en los parlantes, ¿sí? Vieron que cuando, no sé, prenden un taladro al lado de un parlante hace ruido. Sí, o el secador con ¿O el qué? el secador de pelo con el tele también. Sí, todo lo que hace chispa en realidad. El secador de pelo adentro tiene un motor con escobilla que hace chispa.
Entonces, la chispa es un generador de ruido. Por eso dije un taladro, una licuadora, cualquier cosa de esa. Adentro hace mucha chispita mientras está rotando el motor, genera chispa contra los carbones. Entonces, esa chispa eh, se mete como un ruido de alta frecuencia en los circuitos, ¿sí? Se induce en los circuitos. Ese ruido puede hacer que lo que estaba como cero se transforme en un uno en alguna de las líneas, ¿sí? Y tener un funcionamiento errático de mi sistema. No sé si se entiende ese concepto, no es tan fácil de entender. Sí, sí, perfecto, profe. Entonces, eso puede hacer que mi sistema tenga un mal funcionamiento. Entonces, yo tengo que hacer que mi circuito, mi placa, todo esté preparado para que funcione bien. Esa es una de las principales razones por las que porque los Arduino no funcionan adentro de las fábricas, ¿sí? El Arduino no está preparado, el circuito del Arduino, la placa del Arduino debería tener un montón de componentes más para que esos ruidos que se generen cuando se prenda el motor de 50 caballos de la cinta transportadora, ese ruido que se genera no interfiere con el funcionamiento del Arduino. Como el Arduino no tiene eh, tantas protecciones, si yo meto un Arduino en una fábrica y es probable que se cuelgue, que ande mal, que se queme, ¿sí? Si yo pongo un PLC, ¿hablamos ya de PLC, no? No me acuerdo. Sí, profe. Eh, Sí, ya lo hablamos. Programador lógico. claro. Sí, Cristian, es cierto, es ruido eléctrico, ¿no? No es el ruido de que gira el motor, es el ruido eléctrico que se genera con la chispa, ¿sí? Ese ruido, el Arduino no lo tolera tan bien como el PLC. Por eso yo en una empresa no debería poner un Arduino, porque es un problema. Yo pongo un Arduino, va a funcionar. En el escritorio de mi casa va a funcionar, en la empresa y a lo mejor también. Y un día que aprendieron más máquinas, un día que mi sistema dejó de andar, ¿sí? Entonces yo no debería poner un sistema de ese tipo en una empresa, en una planta de fabricación de algo. Eh, bueno, más o menos quedó claro acá este concepto de triple redundancia, del ruido eléctrico, de cómo fallan estas componentes. Sí, profe, perfecto. La idea, la idea de esta lógica 2 de 3 es que lo que voy a tener es, o de cualquier lógica, ¿no? Voy a tener que resolver un problema. Yo resuelvo un problema. Mi problema es, tengo tres sensores y quiero saber cuando dos me están diciendo que hay un uno en la entrada. Listo, ese es mi problema. No lo puedo resolver de otra forma que metiendo un circuito al medio. ¿Sí? Porque conectando cable no puedo. ¿Sí? Si los conecto en paralelo, cualquiera me lo va a disparar. Si lo conecto en serie, necesito los tres disparados. Bueno, tengo que poner algo al medio para que eso funcione. ¿Sí? Ese algo al medio, ¿qué es? Y no sé, tengo que ponerme a pensar. Tengo que encontrar un sistema que me permita eh, determinar eso. ¿Sí? Que me permita determinar qué tengo que poner al medio. Bueno, este sistema es, primero, describo, primero describo el funcionamiento. Tengo mis sensores, tengo todos los estados posibles de mis sensores. Esto lo tenemos claro, ¿no? Porque tengo ocho estados, o no lo tenemos claro. Por lo tipo de cuerda. Eh, no, acá no tengo compuerta. Acá no tengo nada todavía. Tengo un problema. Entonces, un problema que tiene una tabla de verdad en donde tengo entradas y salidas. ¿Sí? Acá tengo tres entradas y una salida. Como estas entradas son binarias, pueden tomar solamente dos valores, ¿sí? 0 o 1. Entonces, ¿cuántas combinaciones posibles voy a tener? ¿Nadie se acuerda de cuántas combinaciones y por qué? ¿Tiene lapicito? Te voy a buscar acá. ¿Nadie se acuerda?
Yo no. De matemáticamente las combinaciones que era, tenés un 2 al sistema de cubo. 3, 2 al cubo, sí, 2 al cubo. ¿Por tenés qué 8 2 al cubo? combinaciones. ¿Por qué 2 Y al porque cubo? tenés Porque tengo, estos son, claro, estos son, tres sensores por lo- lado. lo- claro, el número de símbolos. Para la próxima clase saco la tableta porque no la saqué y no puedo dibujar con el mouse. Está clarísimo eso. Número de símbolos. ¿Qué son los números de símbolos? Los valores posibles que puede tomar esto. Dos. O sea, cero y uno. Por eso tengo dos. No hay otro. Y el 3, el cubo acá, es la cantidad de variables que tengo. Entonces, la combinatoria de esto, así se llama, todas las combinaciones posibles. Esto no es de sistemas digitales, esto de cualquier cosa. La combinatoria es 2 al cubo. ¿Sí? O sea, 8. Entonces, el pin del celular que tienen ustedes, si tiene, ¿cuántos dígitos tengo para poner? ¿Cuántos símbolos? ¿En dónde, Eh, profe? 10. En el teléfono, 10 símbolos, porque pueden poner cualquiera de los números, ¿no? Del 0 al 9. 9, 0, numeral y asterisco. Son 11 o 12. Puede poner asterisco Del uno como... al 9, 0 No, es pero numeral y creo que no asterisco. podés. Creo que no podés. Esos Bueno, son no para sé. llamar. Claro. Ah, está bien, no poder. Bueno, 10 del 0 al 9. ¿Y cuántos nueve dígitos le pones? Y supongamos que le pusiste 4, la cuarta, ¿sí? Entonces, 10 a la cuarta son todas las combinaciones posibles que va a tener para descubrir si quiere encontrar el pit a alguien. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende, no? Sí, perfecto, Esto clarísimo. se llama combinatoria. Sí, profe, perfecto. Entonces, de esa forma, si yo tengo cuatro variables, bueno, será 2 a la cuarta. ¿Sí? La cantidad de entradas son 16. Bueno, después tengo con mi tabla de verdad me va a definir funcionamiento. En realidad no me lo va a definir. Yo le voy a definir el funcionamiento a través de la tabla de verdad. Acá no hay nadie que pueda tomar la decisión por mí. Acá la tengo que tomar yo la decisión. ¿Sí? Es decir, cuando yo quiero las tres entradas apagadas, o sea, cuando yo tengo las tres entradas apagadas, ¿qué quiero la salida? Paga. Apagado. Pero lo quiero yo, porque mi problema me lo pidió. ¿Se entiende eso, no? Sí. Esta tabla me la define el problema. Acá no tengo ninguna compuerta todavía. ¿Eh? No tengo nada de electrónica, no tengo nada de nada. Solamente tengo entradas posibles y salidas. Y yo defino qué quiero hacer. Después veré cómo se hace esto. Lo podría hacer con un Arduino si quisiera. Que digo, che, bueno, estas cosas son lentas, no me hace falta, no quiero, no tengo ganas de armar un circuito, qué sé yo. Bueno, entonces le digo, conecto tres cosas al Arduino y lo resuelvo con el Arduino. Pero antes tengo que escribir cómo quiero que funcione. No le pondré un Arduino al O sea que puedo poner uno ahí. transmisor de... ¿Cómo, Cristian? Puedo poner un uno ahí también. Podés poner lo que vos necesites poner. En este caso, nosotros dijimos que era lógica 2 de 3 y la lógica 2 de 3 era, che, si dos sensores me dicen que hay fuego, hay fuego. Si yo le pongo un uno acá, cuando el sensor C se active, me va a disparar el alarma. Puede ser que para algún caso lo necesite. En este caso, no. En este caso, yo quiero que si el sensor C, si el sensor C se dispara, yo tengo un cero acá también. Acá también tengo un cero. Acá tengo un uno porque ya tengo dos sensores en uno. Acá te vuelvo a tener cero porque tengo un solo sensor en uno. Acá tengo un uno y un uno. ¿Estamos bien? ¿Se entendió eso que acabo de hacer? Sí, profe, perfecto. En el caso de que, por ejemplo, se dé obviamente en uno.
también, no sé, en ese caso verificar si está funcionando bien. Bueno, yo podría generar, Como una no, alerta de yo posible digo, no listo, funcionamiento, por ejemplo. claro, acá genero otra salida que sea, no sé, qué feo que escribo, mal. Entonces acá tendría otra cosa. Acá, cero, porque ninguno está andando mal. Acá están dando mal uno. 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 Acá sigue dando mal uno. Y acá están andando bien todo. ¿Sí? Claro, perfecto. Entonces tengo dos salidas distintas para dos cosas distintas. Uno me prende la alarma de pánico, salta en paracaídas del avión. Y el otro me prende una lucecita que me dice, che, controlar los sensores. Claro. Hay uno que prende la alarma y otro que prende el extintor, ponele. Claro, sí, sí, que diga, dispara el asiento eyector y el otro prende la alarma, ¿no? Una lucecita en el tablero. Pero son dos Claro. circuitos que se van a tener las mismas entradas, pero van a ser dos circuitos distintos que van a tener dos salidas distintas, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, entonces acá terminamos armando esto. ¿Cómo armamos esto? Yo tengo que generar que, por ejemplo, en este caso, ¿cómo construyo este caso? ¿Sí? Yo tengo, esto es lo que voy a tener en la entrada, y si yo a la entrada tengo un cero en A, un uno en B y un uno en C, quiero un uno en la salida. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer o qué podría hacer yo para que esto pase? Conectando las entradas. Podría hacer algo como esto que está acá. Negado a, o sea, porque en realidad no le podía poner no le podía poner la rayita arriba, por eso le puse la N. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo agarro acá, a negado, B y C y lo multiplico? Voy a tener uno por uno por uno. Va a ser un 1 la salida. ¿Sí? ¿Me siguieron esa lógica? Sí, profe. Entonces, para este uno que está acá, yo armo esta compuerta. ¿Y esta compuerta qué tiene de entrada? Fíjense, esto es A, esto es B y esto es C. Esta Profe, compuerta perdón, tiene, perdón. ¿Por qué la está sí, negado ahí? ¿Por qué la está negado ahí? porque la está en cero. Si yo multiplico cero por uno, me queda cero la salida. Lo niego yo lo niego, para que me quede un 1 la salida multiplicándolo Lo negás ahí con el triangulito, ¿no? con este que está acá. Con Fíjate que esto es ese. A. Esto Ah, que está acá es bien. A. Sí. Viene por este cable, viene por este cable y acá El triángulo. se divide. Fíjate que acá se divide. Por este Sí. cable sigue saliendo A. Y acá lo negué. Entonces, por este cable sale anegado. Claro, No es el es por el triangulito, sino la triangulito. compuerta NOT. No la triangulito, compuerta NOT se llama. Está bien, está bien, está bien. ¿Sí? ¿Se Gracias. entiende, Rodrigo? Sí, sí, sí. Entonces, Pues, ahí tengo anegado. Acá que tengo B, viene por este cable, viene por acá se divide y acá sigo teniendo B. ¿Sí? Porque viene por acá, B. Entonces B entra a esta compuerta. Y C viene por este cable, da la vuelta, vengo por acá y lo agarro acá. Entonces a esta compuerta que está dentro del círculo este, bueno, no es un círculo, una raya. ¿Qué voy a tener acá? O a la salida, ¿qué voy a tener? Anegado por B por C, ¿o no?
¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Un uno va a haber. Va a haber un uno solo si la entrada es esta que está acá, 0, 1, 1. ¿Por qué? Porque si la entrada es uno, si A vale uno, como pasa por el negador, va a ser un cero anegado. Y un cero de anegado por cualquier cosa va a ser cero. O sea, profe, cuando lo negamos pasa Entonces, directamente a ser cero, ¿cómo? con cero directamente. Se te corta, no te alcanzo a escuchar. Si cuando lo negamos pasa a ser cero. Cuando lo negamos, cambia el estado. Si estaba en cero pasa a uno, si estaba en uno pasa a cero. Cambia el estado. Entonces, en este, Perfecto. que estoy teniendo un cero a la entrada, cuando lo niego se transforma en un uno. Esto no lo niego, lo puse derecho y después lo multiplico. Entonces voy a tener A negado, que vale cero en este caso, por B por C, que las dos valen uno. Entonces voy a tener un uno a la salida. Pero voy a tener un uno a la salida solamente en esta combinación de entradas. En cualquier otra combinación de entradas, fíjate, si probamos esta, ¿qué va a pasar? A vale uno. Entonces cuando pasó por el negador, pues pasó vale cero. ¿Sí? B vale uno y C vale cero. Entonces, ¿qué voy a tener acá en la compuerta? Cero por uno por cero. La salida va a ser cero. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, profe. perfecto. Entonces, voy a tener que generar una compuerta por cada uno de los unos que tenga de este lado. Esta compuerta que está acá es solamente para este uno. ¿Sí? Entonces, esta otra compuerta la voy a armar para que cumpla este uno de acá. ¿Cómo cumple ese uno? Y fíjense que yo tengo uno 0 1. ¿Qué debería hacer para que tenga un uno acá a la salida? Negar la B. Negar la B, excelente, Matías. Entonces, fíjense que acá, si yo voy a mi circuito, la B en esta compuerta, fíjense que la B viene por acá, y a esta pasa derecho y acá le entra B, negado, ¿sí? B negado. Claro. A como viene y C como viene. Entonces, en esta compuerta de acá, tengo A, B negado, C. Entonces, para este uno, o sea, esta compuerta va a dar solamente uno en esta combinación de entrada. ¿Sí? Lo mismo hago con esta. Vengo acá y ¿qué tengo que hacer? Y tengo que negar C. Y esta compuerta acá es para este uno de acá. En paralelo. Con- No tengo que negar nada, porque eh, están todos en uno, ¿sí? Entonces los multiplico y tengo la salida. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Sí, profe, de 10. Profe, Entonces, sí, y la última compuerta, la que tiene forma de como de flecha y ovalado, ¿qué por función cumple? que son tres formitas compuertas, ¿no? Aprendámoslas. Ujú. El triangulito es una NOT, este que tiene las paredes así rectas es una AND, y este que tiene forma de flecha es una OR. ¿Sí? La ¿Esa qué NOT función cumple? invierte, la AND multiplica y la OR suma. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo no voy a poner cuatro lámparas para que se prenda una con una distinta según el caso que se me prendió, según el uno que tengo acá. ¿Sí? Tengo una sola salida. Entonces, ¿qué hace la OR? Suma. ¿Se acuerdan de que sumaba la OR? ¿Y se acuerdan con una tabla verdad de la OR? Sí. Era, La verdad, cual, lógica. era cualquiera que sea un uno, la salida va a ser un uno, su- porque era una suma lógica. sí. La Entonces, única que no, si se pero me sí. prendió esta, si viene un uno por acá, quiere decir que todos estos son ceros, ¿sí? Porque se prende una sola por vez.
Entonces, si se prendió esta, voy a tener un 1 acá en la entrada, 1 más 0 más 0 más 0, 1. Se prende el LED. Si se prende esta, voy a tener 0 más 1 más 0 más 0. Se prende el LED. Cualquiera de las que venga va a prender el LED. Por eso está ahora al final. Y si se prenden dos, ¿qué pasa? No prende. Primero que no se van a prender nunca dos. También, Porque fíjate porque. que... ¿Cómo? No escuché que me No, siga, preguntaron. profe, estaba pensando. No se van a prender nunca dos porque nosotros Si se diseñamos esto prenden para dos. para que solamente, no es que no se van a poder prender porque nunca se van a dar las cosas en simultáneo. No va a tener A que valga cero y A que valga uno a la vez. O vale cero o vale uno. Claro. Si vale cero, se puede prender esta, pero pero no se va a prender esta. Entonces, solamente se te va a prender una de estas por vez, dependiendo de la combinación de entradas. Mm. No hay forma que se prendan dos. Toca cualquiera de las combinaciones de entrada que quieras. Fíjate que estos... La semana que viene abrimos el simulador y lo trabajamos del simulador. ¿Todos Eh, los sensores funcionan así, profe? ¿Cómo otros sensores funcionan así? De todo tipo. Yo hice un Así como. sensor químico, por ejemplo. No, con esta lógica. Depende del sensor. Te puedes tener un sensor de nivel, De ¿no? pH. pH, por Que ejemplo. no sea un número, que no sea un uno o un cero lo que te da el sensor, que sea Mm, un valor, ¿sí? Te dan litros, te mm. dan grados, te dan algo. Bueno, ahí tendrás que hacer otra cosa. Tendrás que digitalizarlo. Ya veremos cómo se puede hacer con unos comparadores y demás, si Ah, no lo bueno, querés pasar por perfecto. micro. Pero Perfecto. acá estos sensores que están dando si hay fuego o no, si son, que son binarios, lo que van a hacer es justamente eso, definirte, y lo que voy a hacer en mi sistema es generar una compuerta para cada uno de estos estados en donde se encienda y cumpla la función de la cajita negra que me hacía falta. Está ¿Se bien. entendía más o menos cómo llegamos hasta acá? Sí, sí. Sí, profe, yo tengo una Ah, pregunta nada más que me quedé un poquito creo con que la hora de cabeza. poner mi super encuesta. ¿Sí? Quería saber, está bien, yo sé que si nego cualquier cosa, me da lo contrario, pero me perdí en el momento de que, por ejemplo, si yo niego, tengo A, B, C, que son todos, si yo niego A, me queda 1, 0, 0, pero en este caso necesito 0, 0, 0, 1, 1, por ejemplo. ¿De dónde parte? O sea, ¿de qué? O sea, de todo cero, de todo uno, eso es lo que me perdí. No sé si se entiende la pregunta. Ahí en realidad vos estás viendo a cada alternativa de entrada cómo se comporta la salida. ¿Sí? La primera, todos ceros, es que no hay fuego, no se prendió ningún sensor. Listo, yo quiero cero la salida. Y así vamos, ¿no? Esa parte está bien, ¿está clara? Sí, Yo tengo todas mis combinaciones y en cada combinación le digo cómo quiero que se comporte mi circuito. Se lo digo yo digo acá quiero que te prenda, acá no, acá quiero que te apague, todo eso se lo digo. Una vez que tengo eso, digo, genial, yo quise prenderlo, quise que se prenda en este primero, ¿no? En el primer uno de acá. ¿Cómo consigo con esta entrada, con estas tres entradas, cómo consigo este uno? Dando vuelta la A. ¿Sí? Si voy a usar una AND, lo doy vuelta a la. Tengo dos Claro. formas, ¿sí? Tengo dos formas. Si yo agarro y tengo 0, 1, 1, ¿sí? Acá, uy, acá le pongo una NOT, esto lo mando derecho, y esto lo mando derecho, y esto lo mando una AND, ¿sí? Está ¿Qué tengo perfecto. acá? 1, 1, 1. Acá voy a tener un 1, ¿sí? Lo que yo necesito para que esto funcione así. También podría ser, pongo que la otra forma es menos común y no lo vamos a usar, pero se las cuento, pero es muy feo esto. Yo pongo una OR, ¿cómo hago que esto me dé un uno?
a la salida. Eh, Negando uno No, no y se lo voy a luego contar C. porque lo voy a tener que complicar porque le cambio la lógica. claro, eso es lo que No se lo voy a eso te contar. quería preguntar yo. ¿Cuál es la diferencia bueno, ahora quiero decirlo bien, pero del redondito y el puntiagudo? ¿Que cómo eran los nombres? Son tres, Rodrigo, son tres dibujitos. Bueno, ya le voy a agarrar el El, nombre. este de acá es la AND, este multiplica, Ant. Bien, ¿cuál es la ¿sí? diferencia Una entre AND. el ant que multiplica y el que suma? Y eso, la función, la funcionalidad que tienen. Si yo a este le pongo en lugar de una AND, le pongo una OR acá, no ¿Sí? importa lo que venga, mientras me va a dar para cualquier cosa, menos el primer estado, que están todos en cero, para cualquiera donde tenga un uno me va a dar un uno a la salida. Entonces me aprende siempre. Y si al, ¿cómo se llamaba ese? Ant y OR, or, le pongo un not antes, no lo entiende, ¿no? El not que está negando, o sí lo entiende. No sé si me explico yo, pero. sí, en realidad vos podés poner una nota donde quiera. Lo que pasa es que, digamos, podemos volvernos a este otro. No, no O lo el veo, ejemplo que estaba no, explicando, más adelante vamos. o el ejemplo que estaba explicando recién, igual capaz que me saca la duda. ¿De cuál? ¿De la OR? A ver, vamos a Eh, este, que mira. estaba, que estaba por hacer el dibujito. No, este no. No tengo acá el de De Morgan. Es un teorema de De Morgan que no lo puse acá justamente para no confundirlo. Que es cómo se, digamos, hay una forma, fíjense, acá tengo una NOR, y si yo a Mm, la NOR le niego las entradas, puedo usar igual, es equivalente a una, o sea, si yo a esto es una NOR, que es equivalente a una AND, que le negué las entradas. Funcionan claro, igual, ¿sí? Hay como una forma de cambiar tipo de compuerta. No nos metamos todavía claro. ahí, ¿sí? Porque estamos recién entendiendo esta primera lógica y si nos metemos ahí, se nos van a atar las ramas. Pero vamos de a poco. ¿Cuál es la idea? Y esto no va a servir siempre. Agarro mi tabla de verdad. Digo cómo quiero que se comporte. Acá insisto porque quiero que quede bien claro esto, ¿no? Esto lo decide mi problema, lo decido yo. No tiene nada que ver la electrónica acá. Ni pensé en electrónica todavía. Digo cómo quiero que funcione. Acá sí ya empiezo a pensar en electrónica. Digo, listo, yo necesito un uno acá. ¿Cómo lo fabrico? Bueno, si yo tengo esta entrada y voy a usar una AND, tengo que negar este que está en cero para que yo pueda multiplicar y me dé un uno ahí. Y eso es lo que hice en este circuito. Mm, mm, En este otro, ok, tengo este uno, listo, para que yo multiplique y me dé un uno, este está en uno está bien, este está en cero. Si yo multiplico por cero me va a dar cero, así que tengo que cambiarlo por un uno. ¿Cómo lo cambio por un uno? Lo niego. Entonces voy a hacer A, B negado, C, y va a ser este. ¿Sí? Y así voy generando cada uno de estos unos que tengo que tener acá. Y después, como no voy a poner cuatro lámparas distintas para que se me enciendan, con que cualquiera de estos cuatro se prenda, yo tengo que disparar la alarma, porque quiere decir que estoy en alguno de estos casos, ¿no? Entonces ahí lo sumo para que cualquiera que me genere un uno acá, me prende la alarma. ¿Está bien? Ah, creo que ahí entendí mi duda. Está bien, está bien, está bien. Claro, porque uno por cero, la diferencia es que el AN en el uno por cero vos te vas a cero, entonces no va a aprender nada. Pero en la sumatoria, si vos tenés cuatro entradas y una te dice que sí, sí. Porque es uno más cero Tal más cero cual. más cero, es sí. Así, Ahí está. tal cual, Rodrigo. Ahora sí. Está. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. No, por favor. ¿Alguno tiene una duda? No, profe, 10. Venimos bien, profe. Bueno, genial, venimos bien. Bueno, compliquémosla un poquito entonces, para que no se vayan con sensación de que venimos bien. Dale, maestro.
¿Qué viene después de esto? A ver, esto funciona fantástico. Listo, yo podría cerrar acá el kiosco. Listo, nos vamos, funciona. ¿Cuál es el problema? O no el problema. Se puede dar un paso posterior a esto, que es reducir el circuito. Porque acá yo tengo matemática, entonces puedo simplificarlo matemáticamente. Y yo simplificando matemáticamente, funciona de la misma forma, pero con menos compuerta. ¿Me siguen? Mm, Entonces, sí. hay un muchacho que se llama Bull. Este muchacho, en 1854, antes que se invente cualquier cosa que parezca electrónica, hizo algo con sistemas binarios y lógicas y demás. Nadie le importó mucho porque tenía mucha aplicación, hasta que en el 38 Shannon, que fue uno de los del que inventó el transistor, empezó a trabajar con eso, en 1938. Eh, entonces, son unas reglas y unas... sí, 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 es un tratado matemático para sistemas binarios. Y acá tenemos un sistema binario, entonces lo podemos aplicar. ¿Qué dice? Bueno, hay unas cuantas propiedades, como las que estudiaron en matemática, aplicadas a estos sistemas lógicos, ¿no? Algunas son muy obvias, como esta, ¿sí? Conmutativo para la suma. Es lo mismo hacer A más B que B más A, ¿sí? Es lo mismo multiplicar A por B que B por A. ¿Por qué? Y porque si vos tenés un uno acá y un uno acá, eh, sí, vos tenés un uno acá y un uno acá va a tener un uno. Y si vos tenés, o sea, no importa qué tengas, vos tenés un cero acá y un uno va a tener un cero, porque va a ser A por B. Si acá tenés un uno y acá tenés un cero va a tener un cero acá. O sea, Sí, sí. independientemente del orden de que pongas A y B, la salida va a ser siempre la misma. ¿Sí? Por eso es que es conmutativa. Igual que, no sé, matemática común. Podés asociar, ¿sí? A más B es lo mismo que B, digamos. ¿Me van siguiendo acá, no? ¿Se entiende lo que estoy queriendo contarles? Sí, 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 sí. Sí, Sí, profe. profe. Esto ya lo vieron en matemática, bueno, lo mismo aplicado a compuerta. Asociación a la multiplicación, distributiva, ¿sí? Fíjese que acá estoy distribuyendo esta multiplicación igual que en matemática. Y lo puedo hacer lo puedo hacer con compuerta y por eso están estos dibujitos, porque da lo mismo. Esto se comporta exactamente igual que esto, ¿sí? Y fíjense que acá tengo dos compuertas y acá Mm, tengo tres. claro. Entonces, y esto se parece a lo que a lo que acabamos de hacer, ¿no? Fíjense que era una AND enganchada a una OR, como hicimos recién. Entonces yo podría, bueno, acá yo podría hacer alguna cosa asociativa y distributiva para usar una compuerta menos, Mm, ¿sí? Y usar una compuerta menos es menos costo, menos transistores, menos lógica, menos consumo eléctrico, menos. Y funciona exactamente igual. Entonces sería ineficiente dejar mis sistemas sin optimizar, ¿no? Sí, profe. sí, Bien. sí. Entonces, algunas reglas más. Si yo sumo A con cero voy a tener A. Si sumo A con uno voy a tener uno. ¿Por qué? ¿Y por qué A cuánto puede valer? Cero o 1. Si A vale cero más uno es uno. Si A vale uno más uno 1. ¿Sí? Mm, A por cero es cero. A por uno es A. ¿Está bien? A más Sí, A claro. es A. ¿Cómo? Está claro, está claro. Ah, pensé que B. Este es interesante. A más A negado es igual a uno. ¿Por qué? Y porque si A vale cero, A negado ¿cuánto vale? Uno. Y entonces me queda cero más uno. Es uno.
Mm. Si A vale uno, A negado ¿cuánto vale? Cero. Entonces me va a quedar uno más cero, que es uno. Entonces A más A negado siempre vale uno. Pero siempre no puede valer a cero y a negado uno, o sea, sería cero. O sea, perdón, que sea No, uno porque este es un y solo negativo cable. sea. No, no, porque esto es un solo cable. Ahí Viene va. A y A vale una sola cosa. O vale cero o Ah, vale uno. claro, 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 Entonces, claro. si Es vale un solo cero, cuando lo doy sensor, vuelta es digamos. uno. Entonces, claro, es un solo sensor. Claro, claro, claro. Eh, bueno, este, por ejemplo, esta doble línea, ¿qué quiere decir? Que lo negué dos veces. ¿Sí? Si yo niego dos veces, es lo mismo que no negar. ¿Por qué? Porque venía en cero, lo di vuelta a uno, lo volví de vuelta a cero, me quedo igual que al principio. Ujú. ¿Sí? Tenés que usar muchos Eh, triangulitos igual ahí. claro, pero no tendría sentido usar dos triangulitos. ¿Para qué usar triangulitos? Sí, sí. Me va a terminar haciendo decir triangulitos a mí. Eh, venimos bien, ¿no? ¿Se entiende esto? Bueno, esto es las explicaciones de esas reglas de acá. ¿Sí? En donde yo tengo el... eh, bueno, la explicación con valores de A para ver cómo se estas reglas que acabamos de ver, ¿sí? Pero bueno, es más o menos lo mismo que vimos arriba. No, no es más o menos lo mismo. Es lo mismo, nada más que un poco más explicado. Esto es lo que vimos recién, ¿no? Que si niego dos veces, ¿sí? Si A vale cero, lo niego, vale uno, lo vuelvo a negar, vale cero. O sea, esta A vale lo mismo que esta de acá, ¿sí? Bueno, acá está lo del teorema de De Morgan, ¿sí? Que si yo tengo una NAND, le cambio las entradas y puedo tener un OR y las tablas de verdad son las mismas y las salidas son las mismas. Y acá que esto lo vamos a terminar de ver la semana que viene, yo simplemente para que vayamos analizando cómo funciona esto. Esto que tengo acá, arriba Z, el primer renglón, es la salida de un circuito como el que acabamos de analizar nosotros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Fíjense que A negado, B negado, C negado, D negado. Acá claramente quería, con todo en cero, quería un 1 a la salida. ¿Sí? Yo con las reglas que acabamos de ver, y que esto lo vamos a hacer la semana que viene para que estemos frescos. Con las reglas que acabamos de ver, vamos a ir simplificando simplificando la ecuación hasta que nos quede esto que está acá abajo. ¿Sí? Entonces, el, fíjense la cantidad de compuertas y cosas que tenía que hacer acá arriba y lo que nos quedó acá abajo. Y por el álgebra de Boole, sabemos que esto funciona igual. Va a responder de la misma forma a mi tabla de verdad original que hice. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe, de 10. Sí, Entonces, sí. yo hago mi tabla de verdad, obtengo la ecuación de mi tabla de verdad y después opero matemáticamente con esa ecuación y llego a una ecuación simplificada que cumple igual que la tabla de verdad original, pero con menos componentes, menos compuertas. ¿Sí? Inclusive ahí se Acá vamos a simplificó el ver. resto. Sí, sí, se simplificó lo que se pudo simplificar. Sí, es como que yo agarro una ecuación matemática y empiezo a simplificar cosas. Ya vamos a ver cómo hicimos esa simplificación. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a tener es el, un procedimiento para hacer esa simplificación. Y fíjense que acá tengo una, 2, 3, 4, 5, 6 AND de 4 entradas, con una OR de 6 entradas, y acá tengo una AND de 2, una AND de 3 y una OR de 2. Achiqué mucho mi circuito. Ese achicar ese circuito y funcionando exactamente igual es hacerlo más eficiente. ¿Sí?
¿Cómo se da cuenta, profe, que tiene una AND y una OR ahí? O sea, solo viendo eso. Y porque acá tenés multiplicaciones y la AND Y las compuertas multiplicaba eran y acá tenés multiplicación. suma. Ah, claro, 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 claro. No, si hay una multiplicación es una AND, no hay vuelta. Una Si hay una rayita arriba es una NOT, porque está not, invirtiendo. sí. Y si está sumando es una OR. Ah, ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? sí, sí, sí. Sí, Bueno, profe, perfecto. entonces, la buena noticia es que, o sea, la mala es que hay que hacer esto para cada circuito que hagamos. Ese es muy Y ya mal. vamos a ver que claro, matemáticamente hay que ponerse a pensar. La buena No, pero noticia, sí, Rodrigo, cuando nos pidan uno para que hagamos, le vamos a cobrar bien, así que todo buena noticia. pero eh, después viene otro muchacho que se Tienen llama que un aprobar el Carnot. presupuesto también. Claro, primero tienen que aprobar Claro, el presupuesto para que nos pongamos. Si no, ni pensamos. está bien, me parece muy bien. Así funciona el mundo. Eh, ¿Cuál es el problema de esto? Que hay posibilidades de error, me puedo equivocar, puedo no darme cuenta cuál es la mejor forma de simplificar, puedo, bueno. Después vino otro muchacho que se llamó Carnot, que agarró Carnot, esta álgebra de Boole, y generó una especie de método gráfico para resolverlo. ¿Sí? Unos cuadraditos con un número adentro. Y eso es lo que se usa para hacer. Y ahí ya no hay posibilidad de error. ¿Sí? Ahí es mucho más simple. Vamos a hacer un ejercicio así como este, vamos a hacer y no mucho más para entender esto y después nos vamos a ir a Carnot y después todo de ahí lo seguimos haciendo con Carnot, que es mucho más fácil. Bárbaro, profe. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro ahí? 10. De 10, profe. Sí, perfecto, profe, buena clase. Excelente, excelente. Bueno, me comprometo durante el fin de subirles las dos clases que la anterior y esta. Así vamos quedando ordenaditos con eso. Me escribió el profe Fede recién que tuvo un problema familiar y que no se va a poder conectar ahora. ¿Sí? No se va a poder conectar hoy. Después les escribirá. Bueno, Bueno, profe. ¿Mm? Bueno, Así que bueno, por mande hoy un terminan saludo, hoy chicos. acá. Listo, ¿Cómo, perfecto. Pablo? no, no dije nada. Ah, ok. No diga que le mande saludo al Eh, profe Fede. bueno, sí, sí. Parece que no es nada grave, pero bueno, tenía que atender. Si te va a probar, Eh, no importa todo, Juan. yo no escucho bien hoy, no sé qué ¿Cómo? pasa. No sé qué dijiste, Rodrigo. No, nada, Juaco, Juaco le decía. Ah, Ah, no, yo no escucho. bueno, chicos, por hoy cortamos acá. Les paso los videos después y seguimos avanzando. Dale. De 10 la clase, ¿Mm? profe. Gracias. Listo, profe. Gracias, chicos, gracias a ustedes. Bueno, buen Nos fin de, vemos. nos vemos. Muchas gracias. Gracias, igual para ustedes. Que anden Hasta bien. Chao, luego. chao. Chau.